¿Cómo se puede entonces responder a la pregunta, ¿puede una mujer ser pastora y predicar en la iglesia? La única manera de responder correctamente esta pregunta es a través de la Biblia. Que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos hable. Hay dos pasajes claves para responder si una mujer puede ser pastora o predicar en una iglesia. El primero es en 1 Corintios capítulo 14, en donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 en adelante. Escuche bien la lectura. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hay un punto ahí. Por favor, observe que hay un punto ahí. Y luego Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos. Le pregunto al querido amigo televidente, ¿en cuántas iglesias? Pablo dice, en todas las iglesias de los santos. Verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es el primer pasaje en donde Pablo dice que la mujer no puede hablar en la congregación. Vamos a responder con la misma Biblia más adelante. ¿Qué es lo que la mujer no puede hablar? Porque algunos dirán entonces, hermano, entonces la mujer no puede decir un amén, la mujer no puede hacer una pregunta, la mujer no puede hacer un comentario. Bueno, no es exactamente a eso a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, pero más adelante lo vamos a responder con la misma Biblia. Aquí lo que tenemos que entender es que dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Esta definición es muy importante, que entendamos que Dios es un Dios de orden. Dios tiene un orden en la creación, Dios tiene un orden en la sociedad misma, aún la Trinidad, que es una de las bases de nuestra teología, tiene un orden. ¿Sabías tú que la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo? Es el orden que Dios ha creado. Que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Eso está en 1 Corintios capítulo 11. Este orden de Dios no significa que en ese orden alguien sea más o alguien sea menos. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 11 que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Esto hace a Cristo inferior a Dios? No. Sabemos que Cristo es Dios, a la misma estatura y semejanza de Dios, pero lo que nos quiere dar a entender la palabra es que Dios es un Dios de orden. Y en ese orden Dios ha asignado roles también en la iglesia de Cristo. Y uno de los roles que Dios ha asignado es que el hombre debe liderar la iglesia, que el hombre debe pastorear la iglesia, que la mujer, dice en 1 Corintios capítulo 14, no puede hablar en la congregación. El siguiente pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Pablo vuelve a enseñar en 1 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 11. Mira lo que dice. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Enseñar es predicar. Así que el apóstol Pablo está hablando muy claramente que no permite a la mujer enseñar. Es una de las restricciones que el apóstol Pablo pone a la mujer. Y también dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo no permite a la mujer dos cosas según la inspiración de las Escrituras. No permite a la mujer enseñar en la iglesia. No permite a la mujer predicar. La palabra es muy clara. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. Y la segunda situación que Pablo enseña es que no permite a la mujer tener dominio sobre el hombre. Esto es pastorear a un hombre. Una mujer no puede tener dominio espiritual en la iglesia sobre el hombre. De tal manera que este es el pasaje en donde se revela claramente que la mujer no puede ser pastora. Porque una pastora tiene autoridad espiritual sobre los hombres. Y Pablo dice claramente que no permite a la mujer tener autoridad espiritual sobre el hombre. ¿Por qué? Gracias a Dios la Biblia se responde a sí misma.
Versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Primera razón, razón de creación, de orden en la creación de Dios. Dios tiene un orden y como el hombre fue creado primero, entonces Dios le dio al hombre el rol en la iglesia de liderar, de pastorear, de predicar a otros hombres. De tal manera que lo primero es una razón de orden. La segunda es una razón teológica. Dice Pablo, y Adán no fue engañado, versículo 14, segunda razón, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Una de las ocasiones que la mujer quiso liderar entonces, una de las ocasiones en las que la mujer tomó el mando, la humanidad entera cayó en una gran situación, cayó en el pecado. El diablo engañó a la mujer y la mujer guió a Adán a comer del fruto prohibido, lo guió a pecar. Esto es lo que Pablo está diciendo. No lo estamos afirmando nosotros, lo está afirmando la Escritura. Si usted no está de acuerdo con esto, usted no está de acuerdo con las Escrituras. Y por eso en este programa exponemos, no imponemos. Hemos dicho que la respuesta a todas nuestras enseñanzas va a ser la Escritura y solo la Escritura misma. Permítame decirle, hay 66 libros en la Biblia y ninguno de esos 66 libros fue escrito por una mujer. Mire qué interesante. Hay apóstoles llamados por nuestro Señor Jesucristo, 12 apóstoles, y ninguno de ellos fue mujer. Déjeme decirle también que en el Antiguo Testamento nos podemos remontar al mismo sacerdocio, que era la administración de Dios hacia su pueblo, la intercesión de Dios entre su pueblo y él mismo. Y le quiero decir, no hay sacerdotes mujeres en el Antiguo Testamento. No hay en todo el Nuevo Testamento una palabra griega que se pueda traducir como liderazgo aplicado a las mujeres. Ahora bien, hemos afirmado entonces con la palabra de Dios que categóricamente una mujer no puede ser pastora, ni presentarse como pastora, ni predicar en la iglesia, en el culto donde hay hombres. Pero alguno dirá, pero entonces ¿qué puede hacer la mujer? Y ese es el error, que vemos este tema desde un punto de vista demasiado negativo. Te quiero decir, debemos de ser más positivos en relación a nuestras amadas mujeres en las iglesias. La única cosa que una mujer no puede hacer es enseñar y tener dominio sobre los hombres. Es la única cosa que no puede hacer. Así que no miremos solamente lo que no puede hacer, miremos lo que puede hacer. La mujer puede evangelizar, la mujer puede servir, la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre. Solo hay una cosa que la mujer no puede hacer: no puede ser pastora o tener dominio espiritual sobre los hombres, y no puede predicar a los hombres. ¿Puede una mujer predicar entonces? La respuesta también es sí. La mujer puede predicarle a otras mujeres. ¿Dónde dice esto la Biblia? La Biblia dice esto en Tito capítulo 2, versículo 3 y 4. El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. La mujer puede enseñar a mujeres. Que enseñe, la misma palabra en donde Pablo dice que no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No estamos en ningún momento aislando a la mujer. Simplemente la estamos colocando en el lugar que Dios la ha colocado, en el rol que Dios la ha puesto. Dios es sabio, ¿no lo cree usted? Dios es un Dios de orden. Y hoy hemos respondido a través de la palabra de Dios que una mujer no puede ser pastora de una iglesia, que una mujer no puede predicar cuando hay hombres en una iglesia, porque el predicar, el enseñar, ejerce dominio desde el púlpito sobre los hombres, y Dios no lo permite. Ahora, termino con lo siguiente. Muchas personas han dicho, ¿qué machistas son ustedes con esta enseñanza? ¿Será machismo? Lo vamos a responder con la palabra de Dios. Otras personas dicen, eso era cultural. Cuando Pablo habló de esto, la mujer culturalmente estaba marginada. Dejemos que la palabra de Dios nos responda en esta serie de Exponemos, no imponemos. Y para esto debemos regresar otra vez a Primera a los Corintios, capítulo 14. Le invito a que vaya conmigo a Primera a los Corintios, capítulo 14,
Y miremos otra vez del versículo 33 en adelante para repasarlo en esta conclusión. Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Punto. Tome nota usted. Como en todas las iglesias de los santos. ¿En cuántas iglesias en el tiempo de Pablo? En todas las iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Versículo 35 al final. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y versículo 37. Pablo, ¿esta es tu opinión? Pablo, ¿este es un argumento cultural? Versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son opiniones de Pablo. No dice así. Reconozca que lo que os escribo es algo cultural en el tiempo de Pablo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si usted mira en una iglesia a una mujer que es pastora, está transgrediendo el mandamiento del Señor. Si usted mira en una iglesia que una mujer está predicando a los hombres, tomando autoridad espiritual sobre los hombres, está transgrediendo el mandamiento del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias por habernos sintonizado en este su programa Exponemos, no imponemos. Nos vemos el otro viernes.